Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian David Ayala Rojas. Soy estudiante de la Universidad Católica de Colombia de quinto semestre de la Facultad de Derecho. Este video va dirigido a la materia de Familia, Infancia y Adolescencia de la profesora Yulín Marcela Daza Rojas. Bueno, la sentencia que les voy a explicar es la sentencia C-395 de 2002. Los datos de esta sentencia es el expediente de 3805. Es una demanda de inconstitucionalidad. El actor, la accionante es la señora Esther Elena Mercado Jaroba y el magistrado oponente es el doctor Jaime Araujo Rentería. Ya como lo dije anteriormente, es una sentencia de constitucionalidad. Esto significa que la señora Esther, la accionante, demanda el artículo 180 del Código Civil, más específicamente el inciso 2, que dice lo siguiente: los que se hayan casado en país extranjero y se domiciliaran en Colombia se presumirán separados de bienes a menos que de conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron se hayan sometidos a un régimen patrimonial diferente. Ella considera que este inciso está vulnerando varios artículos de la Constitución Política, que son los siguientes. El artículo 2, ya que ella considera que es la obligación del Estado promover el bienestar general de los derechos y obligaciones consagrados en la Constitución. El artículo 13, donde establece el derecho a la igualdad, ya que considera que se le está dando un trato pues desigual al matrimonio celebrado aquí en Colombia que el matrimonio celebrado por colombianos en el exterior, y que luego vienen a domiciliarse aquí en Colombia. También tenemos el artículo 42, donde este artículo como tal establece la protección integral a la familia. El artículo 48 y 53, que básicamente son artículos, por así decirlo, laborales. El 48 va a establecer los derechos a la seguridad social. El artículo 53, los principios mínimos vitales sobre el derecho al trabajo. Y ella pues explica básicamente estos dos argumentos, estos dos artículos laborales, ya que considera que si no sea válido este matrimonio en el exterior para tener efectos aquí en Colombia, no se estaría desconociendo, en un caso hipotético, si el cónyuge tiene una pensión, si uno de los dos cónyuges tiene una pensión y luego fallece, el otro cónyuge se le estaría desconociendo pues como tal este derecho a la pensión tal como lo establece el Código Laboral. Entonces básicamente por eso ella alega estos dos artículos de la Constitución. También está el artículo 58, que habla sobre el derecho a la propiedad privada y es relacionado a los dos anteriores, donde considera que si no sea válido este matrimonio, se estaría negando como tal esos derechos y gananciales adquiridos por los cónyuges dentro de, eh, entre comillas, pues la sociedad conyugal. También considera el artículo 5, ya que la Constitución habla que la familia es la base fundamental de la sociedad. Bueno, como tal, estos son todos los artículos que ella presenta en la demanda. Ya como tal, antes de que la Corte diera una decisión y presentara sus argumentos o sus consideraciones, existieron 3 intervenciones. Estas 3 intervenciones fueron por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, la otra por la Academia Colombiana de Jurisprudencia y la tercera por el Procurador General de la Nación. La primera, que fue por el Ministerio de Justicia y del Derecho, esta intervención fue por el ciudadano José Camilo Guzmán Santos, actuó como apoderado, y él, en mi opinión o en mi interpretación, consideraría que no dio como tal argumentos fundamentales o esenciales en este caso, sino que dio como una afirmación. Él dijo que el régimen patrimonial o económico de un matrimonio se rige bajo las normas civiles, y pues el código civil establece como tal el tema de las capitulaciones matrimoniales, la separación de bienes y la sociedad conyugal.
Ya por otra parte tenemos la intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, donde dentro de esta intervención ellos consideran dos artículos que, bueno, sí, dos artículos, el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 18 del Código Civil, donde establece que la aplicación de la ley colombiana va tanto a colombianos como a extranjeros que vienen a residir aquí en Colombia. También consideran el principio locus regit aptum, que este es un principio del derecho internacional donde establece que aquellos actos o negocios jurídicos que se cometieren se rigen bajo el imperio de la ley de ese mismo lugar. Bueno, ya la tercera intervención es por parte del Procurador General de la Nación, donde los argumentos del Procurador fueron el artículo 42, ya que considera que todo el tema del matrimonio se rige bajo la normatividad civil, más no pues como tal no la rige la Constitución. Entonces ahí él dice que le está dando una interpretación muy subjetiva por parte de la señora Esther. También considera el Procurador General de la Nación la Ley 1260 de 1970 y la Ley 266 de 1938. Bueno, el Procurador General de la Nación dice que el matrimonio celebrado en el exterior puede tener plenos efectos en el territorio nacional siempre y cuando se inscriba en el registro colombiano del Estado civil. Por otra parte, expone que en cuanto a la demanda en los artículos de la pensión a la cual alude la señora Esther, el procurador considera o argumenta que, tal como lo establece el Código Laboral, para que el cónyuge o la persona que esté viviendo que esté viviendo con la otra persona, no se necesita como requisito esencial que exista una sociedad conyugal, o sea, un matrimonio, sino que el requisito esencial para poder recibir esta pensión es que tenga mínimo 5 años de convivencia. Bueno, ya estableciendo estas intervenciones, la Corte considera, o plantea más bien un problema jurídico en el cual dice lo siguiente: el artículo 182, numeral 2 del Código Civil es contrario al principio de igualdad, la protección integral de la familia, el derecho de propiedad, el derecho de trabajo y el derecho a la seguridad social. Entonces este fue el problema al cual la Corte tiene que resolver. Dentro de las consideraciones de la Corte, primeramente ella señala el inciso 2 del artículo 4 de la Constitución Política, donde establece que es deber de los nacionales como de los extranjeros acatar la Constitución y las leyes. Ya como segundo argumento señala el artículo 18 del Código Civil, donde dice que es obligatoria tanto a personas nacionales como a personas extranjeras. El tercer argumento que utiliza la Corte es el principio de la aplicación territorial de la ley. Este principio lo define la Corte en dos posturas: el principio positivo y el principio negativo. El principio positivo señala que son aquellos actos, hechos y bienes y personas localizadas en un territorio están sometidos a la ley de ese territorio. Y ya cuando vamos a hablar del principio negativo, es lo contrario: aquellos actos, hechos y bienes y personas no localizadas en un territorio no están sometidos a la ley de ese territorio. Bueno, ya en cuanto a mi interpretación a esta sentencia, consideraría que este principio fue necesario y fundamental para la decisión de la Corte. Como cuarto argumento está el principio de la aplicación de la ley personal a los nacionales de un Estado,
En cuanto también este principio también tiene dos aplicaciones, la positiva y la negativa. La positiva consiste en que el Estado civil y la capacidad de una persona natural nacional de un Estado se le aplican las leyes de ese Estado. Y la negativa, el Estado civil y la capacidad de una persona natural que no es nacional de un Estado no se le puede aplicar la ley de ese Estado. Bueno, ya como quinto argumento, la Corte señala en cuanto a las normas demandadas por el derecho a la pensión, dice que es necesario o es fundamental para recibir la pensión no el matrimonio ni la sociedad conyugal, sino el requisito esencial aquí es la permanencia y convivencia con esa persona, con esa persona fallecida. Bueno, ya como sexto argumento, la Corte señala el artículo 100 de la Constitución Política de Colombia, donde considera que, listo, sí puede que se le esté vulnerando el derecho a la igualdad en cuanto al matrimonio consagrado aquí en Colombia, que el matrimonio celebrado en el exterior. Pero aquí es donde la Corte considera que este artículo 100 tiene una limitación en cuanto a los ejercicios y los derechos que tienen los extranjeros en el territorio colombiano, y dice lo siguiente: los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales a negar el ejercicio de detrimentos derechos civiles a los extranjeros. Entonces, como lo dije anteriormente, esta sería una limitación pues al ejercicio de estos derechos. Y ya como último, la Corte utiliza otro principio, que es el principio la lex loci contratus, donde se parece mucho al principio que dije al comienzo de este video, que aquellos actos y negocios que son celebrados en ese momento se rigen bajo el imperio de la ley de ese lugar. Bueno, ya por último, la Corte resuelve declarar exequible el artículo 140 del Código Civil, el inciso 2. Y bueno, ya esto es todo. Gracias.